Vayan pensando. Dicho eso, vamos a continuar con nuestro avance, ¿de acuerdo? De acuerdo, Okay. Inge. Bien. Temporización en las operaciones de un flip-flop. Esto ya hemos visto. La temporización se está refiriendo, ¿no ve?, a que las entradas de información a los circuitos integrados los tenemos que entregar con una determinada anticipación. Y esa anticipación, o ese tiempo que hay que tomar en cuenta, no los informa siempre el fabricante. Entonces, en nuestro ejemplo, hemos presentado dos alternativas. La primera, la forma real, cómo se manejan las informaciones de cambio de un nivel bajo a un nivel alto. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a que el cambio de nivel se lo hace en condiciones ideales en un tiempo t igual a 0. ¿No ve? Esa es la condición ideal. Normalmente ese cambio en el tiempo t igual a 0 no es posible, sino que tiene que haber un tiempo de crecimiento desde el nivel bajo al nivel alto. Y ese tiempo de crecimiento lo entrega el fabricante, obviamente, ¿no? Es más o menos, es como esta información, TW se llama. Entonces, este tiempo que demora la señal del nivel bajo hacia el nivel alto, me lo entrega el fabricante y me dice, tiene que durar, por decir tantos nanosegundos. Y eso hay que respetar. Ese es un tema. El otro tema, no hay transición que tengamos que tomar en cuenta desde el valor 0 y hasta el valor 100%, porque en todos los sistemas se presentan transitorios. Los transitorios son oscilaciones, ¿sabe? Tanto en el valor alto como en el valor bajo. Y las oscilaciones nos pueden hacer interpretar como cambio de nivel. O nos los llevan a una zona indeterminada o nos presentan como un cambio de nivel de un 1 a un 0 o de un 0 a un 1. Es por eso que nos dicen que en la transición del nivel bajo al nivel alto nunca hay que tomar en cuenta el primer tramo de 0 al 10%. Y en el nivel alto, en el último tramo del 90 al 100%. Entonces, cualquier transición será tomado en cuenta desde el 10% al 90% o del 90 al 10%. Así no tomamos en cuenta las transiciones. Ese es un caso. Entonces, esta va a ser la señal real, como normalmente nosotros vamos a tener en las transiciones. Para compatibilizar el tiempo de esa transición hay que tomar justo el valor, la mitad, 50%, ¿no ve? Este puntito, el 50%, en todos los casos está 50%. Entonces, me dice, este es el tiempo de ajuste del circuito integrado que va a responder a esta transición. O sea, no podemos nosotros hacer esta transición y antes de que ocurra este tiempo volvérselo a quitar, la transición, porque el sistema no lo va a interpretar. No va a ser que me ha puesto una señal de 3 veces estando en 0, me lo ha puesto a un 1. Por lo tanto, mi salida principal tiene que tomar algo. Entonces, tiene que permanecer este tiempo. Ese tiempo también me lo informa el fabricante. ¿Qué me está queriendo decir? Estoy obligado, puede ser ahora o después, a leer la información técnica que me entregue el fabricante, a tomar en cuenta estas definiciones. Por eso nosotros que en esta parte hemos transcrito las definiciones que te da el fabricante para cada uno de estos tiempos. Lo hemos copiado tal cual. Puedes utilizar esto o puedes entrar al manual de los componentes. Si me preguntas a mí qué debo hacer, yo te voy a decir, entra al manual de los componentes, porque te va a dar con toda exactitud este tiempo. La definición lo puedes leer de aquí. Ajá. Entonces, cada fabricante tiene este tiempo. Entonces es mejor que miremos siempre, nos acostumbremos a ver lo del fabricante.
Por ahora, para la referencia, está bien lo que estamos haciendo. Lee lo que yo te estoy dando, pero ya cuando manejes componente, entonces te averiguas qué industria tiene, el fabricante es fulano de tal. ¿Qué define acá? Define tal cosa. ¿Qué tiempo me da? Da tal tiempo. Es mejor eso. No es suficiente saber solo la definición, sino también la referencia del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, en estas gráficas te está diciendo, por ejemplo, estamos utilizando las dos entradas asíncronas que hemos ido mencionando, el prereset y el clear. En este caso te estamos mostrando un prereset, un ajuste a 1. ¿No ve? Hemos hecho pasar del nivel bajo al nivel alto y hemos permanecido un tiempo TPLH, ¿no ve? Y después de ese tiempo recién la salida principal del flip-flop ha tomado la información que te dice el prereset, te ha ajustado a 1 su salida principal. Pero no antes, tiene que pasar ese tiempo. Ahora, y aquí te estamos mostrando la gráfica, te estamos diciendo, ¿sabes qué? Aquí te estamos dando la información de que vamos a gozar, de que la salida principal va a tomar el estado 0. Entonces, aquí le estamos aplicando clear un 1, con ese 1 estamos borrando. La salida principal está yendo a 0, de 1 a 0. Ahora, no quiere decir que estas dos cosas están actuando simultáneamente, sino uno primero y luego el otro, sus acciones, ¿no ve? En cambio, en esta otra gráfica estamos presentando la entrada de información de un flip-flop, su señal de reloj y sus salidas, tanto principal como secundaria, salida principal como secundaria. ¿Cómo van a ir reaccionando? ¿No ve? Entonces, aquí, por ejemplo, te estás diciendo a las claras, antes que venga, la señal de reloj, la señal de reloj un flanco ascendente, tienes que poner previamente la excitación o la entrada de información D. ¿No ve? Este caso, es el caso de un flip-flop del tipo D, donde su salida principal va a copiar lo que tengo en D. En mi caso, en D tengo un 1. Entonces me dice, primero pongo un 1 en D. Este es el tiempo de ajuste, tiempo de setup que se llama, que está relacionado con el momento en el cual yo voy a aplicar la señal de reloj. Entonces me dice, con esta anticipación tienes que ponerme en la entrada de esta información. Luego me pones la señal de reloj. Entonces él va a chequear este tiempo. Chequea este tiempo, ¿no ve? Olvídate de esto. Esto es para pasar la información a 0, olvídate de esto. Entonces me dice, este Q, la salida principal, va a reaccionar en este tiempo. Fíjate vos, está correlacionado con esto y previamente debe estar la entrada de en 1. Entonces de esa manera la salida principal va a ir a 1. Entonces aquí tengo la suma de estos dos tiempos me lo da el fabricante. Ahora, nosotros aparentemente pensamos que la salida secundaria del flip-flop, si este reacciona así, el otro tiene que reaccionar exactamente en el mismo. No. Ese es el otro chasco que nos llevamos cuando miramos el manual del fabricante, que normalmente son diferentes estos dos tiempos. No, levemente diferentes, son nanosegundos, lo que va a ser de diferencia. Para nosotros ni un parpadeo, pero para el sistema digital eso es mucho tiempo. Pueden suceder muchísimas cosas con el sistema digital en este tiempo. Entonces hay que tomar estas referencias. Es importantísimo. Entonces, esta es la forma de las gráficas. Estas gráficas son interpretadas para cada fabricante. Cada fabricante te van a dar estos tiempos que están marcados aquí, necesariamente. No te olvides. Entonces, eso te está recomendando aquí. Es importante. Para nuestros sistemas secuenciales, aún por los ejemplos tan pequeños que hacemos todavía en esta materia, no van a revestir mayor problema, pero sí ya van a empezar a presentársenos en algunas aplicaciones. En algunas, no en todas. Entonces, generalmente, ¿cómo somos nosotros? Como nunca se me presenta el problema, no, lo que te ha dicho el docente no es cierto. ¿No ve? Entonces, y eso te va a ir sucediendo.
cuando estés, por ejemplo, con don Jorge León en Digital 2, donde sus aplicaciones ya son mucho más, de muchos más niveles que estos que tenemos nosotros, o mucho más grandes si vale el término, y ahí vas a tener grandes problemas con los tiempos de propagación. Y la primera conclusión, siempre la más fácil. No nos ha enseñado. No sabíamos. ¿No ve? Esa es la más fácil. Simplemente recuerde y analízalo y te vas a dar cuenta que estaba así, presente eso. Entonces aquí te estamos dando esas definiciones, ¿no ve? Retardo de propagación, el TPLH, cómo está medido. Y estas definiciones, los pasamos también así de rápido, en nuestra primera clase, pues son definiciones que hay que ir aprendiéndolos necesariamente. Tienen su lógica, obvio que tienen su lógica, pero esa lógica es a cumplirla, no lo puedo cambiar esa definición, no se puede. No decir, yo lo voy a interpretar, como normalmente estamos acostumbrados muchos de nosotros, ¿no ve? Lo vamos a interpretar, no hay forma de interpretarlo. Precisamente por un tema de interpretación hoy en día hay muy poca actividad en la ciudad, ¿no ve? Claro, hay una redacción susceptible de interpretar, pero catastróficamente. Menos mal que acá ese tema no existe, menos mal. Entonces estas definiciones sí se tienen que cumplir necesariamente. Ok, entonces yo te lo voy a dejar así para que tú los vayas mirando estas definiciones, sí o sí. Palabra menos, palabra más, pero estas son, no hay otra. Ok. Pocas, son 2 filminas de definiciones. No es para decir, uy, no, pero también le ha puesto 10 filminas de definiciones, Dios mío, ¿cuándo lo aprendes? No es mucho, no es mucho. Y mirando tú la gráfica todos los días y mirando los manualitos, como si nada te los vas a ir aprendiendo. ¿No ven? Eso no significa aprendérselo de memoria, sino vos dices, esa es la lógica de funcionamiento del dispositivo. Todos tienen su tiempo de reacción. De eso se trata. Incluso nosotros tenemos nuestro tiempo de reacción, ¿no ve? Claro, es el tiempo que tardamos en aprender algo, obviamente. Entonces, nadie tiene exactamente el mismo tiempo. Los componentes idem. Ok. Bien, hasta ahí los tiempos. ¿No ve? Hasta ahí habíamos llegado en la clase pasada. Ahora, nosotros con esto ya tenemos nuestros flip-flops, los síncronos y los asíncronos. Tenemos los circuitos, tenemos las tablas de verdad, sabemos cómo funciona, pero todavía con eso no podemos nosotros aplicarle a un proceso de diseño y hacer la síntesis de sistemas secuenciales utilizando memorias físicas, o sea, utilizando flip-flops ZZ, flip-flop del tipo D, flip-flop del tipo T, flip-flop JK, ya sean asíncronos o síncronos. Todavía no los podemos hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos aún las tablas de excitación de cada uno de ellos. Cada uno dice, pero tengo las tablas de verdad, ¿no son esas? No, esa es la forma como se comporta el operador, que no va a ser la forma como tú lo excitas y la forma como tú estás esperando que el operador se comporte. Ajá. Esto es lo que vamos a establecer ahora. Ahora, para establecer esas herramientas de diseño, hay 2 mecanismos. Y cualquiera de los 2 mecanismos podemos utilizar para emplear en el proceso de diseño de nuestros sistemas. Uno de ellos se llama la ecuación fundamental de los flip-flops y el otro se llama la tabla de excitación previa de los flip-flops. Hay autores que dicen ambas cosas son exactamente las mismas. Yo coincido que sí, pero ¿saben qué?
el ir resolviendo determinados problemas nos hemos tropezado. No es que me dan soluciones diferentes, sino que en algunos casos se obtienen circuitos más reducidos vía la tabla de excitación previa o circuitos más reducidos vía la ecuación fundamental. Y lastimosamente no hay un teorema que me diga, ¿sabes qué? Aplicando esto, te garantizo que vas a obtener el circuito más reducido que realiza tu tarea lógica. No existe. Solo es prueba y error. O sea, a medida que vas resolviendo muchos problemas, te vas generando el conocimiento. Es lo mismo que la codificación, ¿te acuerdas? Cuando hemos dicho codificar los estados internos, todos los libros te dicen, esta metodología que te estoy indicando yo es la que te garantiza la mejor codificación. Mentira. No hay un teorema que sustente para garantizar la mejor codificación y me permita obtener el circuito más reducido posible. Es otra vez ahí prueba y error. Son los dos temas que todavía están pendientes, que todavía se puede seguir desarrollando más. Qué bien, todavía hay mucho por hacer. Claro que sí, si no los autómatas ya nos estuvieran dominando. Ok, entonces vamos a ver ambos mecanismos y tú vas a ir practicando por ambos mecanismos. ¿Y cuál es la diferencia? Pues normalmente eso todo el mundo pregunta. No, la diferencia está que cuando utilizas la ecuación fundamental tienes que tener mucha práctica sobre el álgebra de Boole, nada más. Y en el otro, tienes que tener mucha práctica sobre cómo sintetizar ecuaciones. Se trata de tener práctica. Ok, resolver cada vez más ejercicios si va el término. Entonces, para la aplicación de los flip-flops en el diseño, se utilizan dos modalidades. La ecuación fundamental y las tablas de excitación. Aquí me ha faltado la palabra tabla de excitación previa, se llama, de los flip-flops. Claro, es que hay muchos libros que solo lo ponen así, tabla de excitación de los flip-flops. Yo lo agrego la palabra previa porque me dice, yo puedo saber de antemano cómo excitar un flip-flop para que me dé una respuesta preestablecida en sus salidas. Por eso, tabla de excitación previa. ¿No? Ok, pero eres libre de poder utilizar o no el término aquel. Ok. Entonces, para eso nosotros vamos a repasar ligeramente nuestros sistemas secuenciales. Para establecer estos dos métodos es conveniente recordar el funcionamiento del sistema secuencial. Entonces, nosotros dijimos que generalmente se utilizan los sistemas secuenciales síncronos. Entonces, el primer elemento que vamos a repasar es el síncrono. Y luego a ese elemento le vamos a eliminar la señal de reloj, entonces lo vas a tener repasado el elemento secuencial asíncrono. ¿De acuerdo? Entonces, este es el tema para mí. Yo tengo un sistema de ejes, ¿no ve? En la que ponemos el tiempo y ponemos la amplitud o la señal a aplicar. Por ahora, para mí, señal de reloj, por eso se sub K. Me está diciendo, es como decir, en el tiempo tn-1 voy a aplicar esta señal. La misma señal lo voy a aplicar en el tiempo tn y luego en el tiempo tn más 1. Es como decir, a las 10 de la mañana voy a aplicar esta señal. A las 10 menos 5 voy a aplicar esta señal. A las 10 y 5 entonces, tengo 3 tiempos. En cada tiempo estoy aplicando una determinada señal. Mis sistemas secuenciales síncronos, antes de aplicar cada señal, ¿qué tienen? Tienen una salida. ¿Esa su salida qué era? Su estado interno, su historia pasada, ¿no ve? Entonces, cuando yo tengo ya la historia pasada, le aplico una excitación externa y le aplico una señal de reloj, ¿qué estoy esperando? Lo primero que estábamos esperando, de acuerdo a las funciones que hemos establecido, era
que se me actualice el estado interno. ¿No ve? Si en base al estado interno anterior, la excitación externa, la señal de reloj, se me actualice el estado interno. Si se me actualiza el estado interno en base a la excitación externa, actualizado estado interno, se me va a establecer la salida. Será mi función. Siempre lo hemos hecho de esa manera. Tanto para nuestros operadores secuenciales, para nuestros flip-flops, o como para cualquier sistema. Necesitábamos una excitación exterior. Necesitábamos tener un estado interno, que era la respuesta del sistema para el pasado. Entonces yo necesitaba aplicar la excitación en un determinado tiempo, actualizarlo y realimentar ese tiempo actualizado y establecer la salida en base a la excitación externa. Así funcionaban todos nuestros sistemas. Siempre había estado interno anterior, excitación externa, tiempo, salida. Y el asíncrono, la única diferencia es que no está presente esta señal. Igual necesita una excitación externa, necesita un estado interno anterior, necesita actualizar el estado interno para establecer la salida. Era lo mismo, ¿sí? Entonces me está hablando de un sistema secuencial tanto asíncrono como síncrono. ¿Te está hablando de un flip-flop? Claro que sí. Por ejemplo, supongamos un flip-flop set reset. Entonces, el Qn-1 menos 2 va a estar formado por 2, por el Qn y el Qn negado. Y aquí la excitación externa va a estar formado por 2, por el S y el R. Y la señal de reloj, que me va a establecer dos salidas, el Qn y el Qn negado. Entonces, me dice, esto también está representando el funcionamiento de un flip-flop. Esta es la manera general de presentar todo lo que nos sucede en el momento de realizar una excitación externa para obtener un resultado a la salida en un sistema secuencial, sea síncrono o sea asíncrono. Si es síncrono, necesita señal de reloj. Si es asíncrono, no necesitas señal de reloj. Pero el juego de las señales externas, los estados internos y el estado de la salida está permanentemente presente en todo sistema secuencial. Eso te está mencionando aquí, que es lo que nosotros siempre vamos a necesitar para aquello. Y todas nuestras definiciones siempre han estado en función de la excitación externa. Nunca un sistema secuencial se ha movido sin recibir excitación externa. ¿No? Siempre ha estado todas las definiciones concordantes con una excitación externa a fin de actualizar un estado interno. Ok. Entonces, me está representando perfectamente este sistema a un sistema secuencial. Entonces, que yo lo podría escribir de esta manera, ¿no ve? Esta salida. Cualquiera de estos Qn o este Qn más 1. Aquí está este Qn más 1. Entonces me dice, la salida es función de un estado interno anterior, Qn, excitación Xn, señal de reloj. ¿No ve? Estado interno, excitación externa, señal de reloj para establecer esta salida. Ahora, lo único que esta salida Qn más 1 tiene 2. El Qn y el Qn negado. El Qn más 1 directo y el Qn salida principal y salida secundaria. En esta función solo estoy representando la salida principal. Y esto es para cualquier sistema secuencial, incluido nuestros propios flip-flops. Y si fueran para los asíncronos, no está presente simplemente la señal de reloj. Nada más que eso. Ok. Entonces, bien, para ese caso, si este es nuestro tema, vamos a ver cómo nosotros vamos a establecer la ecuación fundamental de los flip-flops. Nosotros ya tenemos la tabla de verdad. ¿No ve? La tabla de verdad. Ese va a ser mi punto de partida. Pero yo quiero ahora mostrar la ecuación fundamental de esos sistemas.
pero mi punto de partida es la tabla de verdad. Ahora, la ecuación fundamental de los flip-flops responde a esta función, porque yo tengo los estados internos anteriores, la excitación externa y la señal de reloj para establecer la salida de mi sistema. Paso intermedio de esto está la actualización del estado interno. Ok, entonces voy a ver cómo esta función se me va a presentar en el flip-flop set reset. Para el flip-flop set reset, ¿qué conozco? Esto ya hemos establecido. Ya sabemos cómo se deduce. ¿No ve? Y ya sabemos que esta tabla de verdad, ¿no ve? Del flip-flop set reset, ¿no ve? Es para los flip-flops, por ejemplo, asíncronos o síncronos hechos con el operador NOR. ¿No ve? Entonces, para hacerlo con el operador NAND, hemos hecho todas las relaciones hasta llegar a esta tabla. Eso ya sabemos. Esta es la tabla de verdad. Me va a entregar como información un pequeño símbolo el fabricante y me va a decir, esta es mi tabla, sin decirme dentro de ese símbolo qué componentes hay. ¿Quieres deducirlo? Ya sabemos cómo lo vamos a deducir. Entonces, partimos nosotros de ese hecho. Esta tabla de verdad, yo lo estoy reestructurando de esta manera. ¿Qué tengo? Como esta función. Set, reset es XN. Este QN es la historia pasada. QN. Y aquí solo me está faltando señal de reloj. Entonces aquí vas a poner o un flanco o un pulso. Y luego aquí la